tema de hoy día se titula Caín. Bueno, esta semana mientras preparaba el tema de hoy, se me vino a la mente una situación que vivió Simonita. Y si me permite, hija, poder contarla. Me mira así con los ojos grandes. En una oportunidad la Simona estaba jugando con su vecina. Y estaban jugando su vecina y del otro lado de la reja, porque juegan en la reja ahí, entre reja y reja. Nuestra vecina, ¿cierto? Amiga de Simona, compañera de curso, tiene a su hermanito también. Entonces, estaban los dos jugando, bueno, estaba Simona jugando y de repente ellos comienzan a pelear y a discutir. Y cada vez como que la discusión era más fuerte, ¿no? Y la Simona ya no aguanta y dice, oye, no digas, no peleen, no seas así con mi amiga, le dice. Entonces el hermano le dice, oye Simona, no te metas. ¿Qué sabes tú de hermanos? Le dijo, no te metas, ¿qué sabes tú de tener hermanos? Tremendo, fue al hueso así. Después nos llegó a contar y le digo, fue fuerte, pero tiene razón. Simona, hija única, ¿qué sabes tú de hermanos? Oye, la Biblia y los relatos de este libro hermoso, ¿cierto?, que nos muestra Jesús, existen muchas historias de hermanos, ¿sí? Hemos estado hablando en otra oportunidad aquí mismo de Jacob y Esaú, José y sus hermanos, está Isaac, Ismael, y hoy hablamos de otros hermanos, los primeros hermanos del relato bíblico, que es Caín y Abel. Déjame mencionarte de que Caín y Abel, para quienes no conocen la historia, son los primeros hijos de Adán y Eva según el relato bíblico. Después de la caída de Adán y Eva en el Edén, y cuando son sacados del jardín del Edén, dice la Biblia en Génesis 4, del 1 al 16, y que de paso los invito a que puedan buscar ya en sus Biblias, primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 4, del 1 en adelante. Después que son expulsados, ¿cierto?, Adán y Eva, viene el primer nacimiento, que es el nacimiento de Caín y luego Abel. Les invito a que podamos buscar y vamos a leer estos versículos. Yo los voy a leer aquí rápidamente y ustedes me van acompañando ahí con la lectura. Dice, Eva quedó embarazada, ¿cierto?, y dio luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Dijo Eva, ¿cierto? Después dio luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. ¿Me van siguiendo, no? Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué anda cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano, Abel? No lo sé, respondió, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano me reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra,
la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, y que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, dijo Caín. Hoy me condenas al destierro, y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante, como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. Ustedes pueden seguir, ¿cierto? Ahí algunos versículos que termina la historia. Lo vamos a dejar hasta ahí por mientras. Una escena terrible que se describe en los primeros 14 versículos del capítulo 4. Después de haber vivido ya algo terrible, ¿no? De que Adán y Eva hayan caído y entrado al pecado y hayan sido expulsados del Edén. Si yo les pregunto, ¿quién fue Caín? O si yo les pregunto, aún más, ¿qué les provoca el nombre de Caín? ¿Algo bueno o algo malo? Sensaciones. ¿Quién opina de algo bueno? Caín. O sea, ¿sí? ¿No? Alguien amigable, ¿no? ¿No? ¿Alguien malo? ¿La mayoría? Parece que la mayoría, ¿no? Voy más allá. ¿Quién le pondría a su hijo Caín? ¿Hay alguien? ¿Alguien se atrevería a poner a su hijo el Caíncito? ¿Qué onda yo, Caíncito? ¿No? ¿Quién fue Caín? Déjenme decirles que Caín, el contexto de Caín, fue el primogénito de Adán y Eva, en un contexto que, según declara Génesis 3:15, en un contexto de esperanza, en un contexto de una profecía que decía que después de esta caída y después de este pecado va a venir un Salvador. Hay algunos teólogos que mencionan de que Eva creía que ella iba a dar la descendencia de este primogénito que iba a salvar y a reivindicar la raza, a reivindicar la caída. Caín, en ese momento que significa, ¿cierto?, adquirido, posesión, cuando nace Caín hay un grito de júbilo. He tenido un varón, dice Eva. Hay un grito de júbilo porque en él estaban dadas todas las expectativas de este mundo. De un mundo caído que necesitaba de un Salvador. Y cuando Jesús en el Edén le dice y da la promesa de que vendrá un Salvador, Eva creía que él podía ser ese Salvador. Y en él estaban las expectativas, estaba el orgullo, ¿no? Porque él era lo más importante. Mientras que Abel, su hermano, que el significado de Abel, de hecho Abel lo declara en la Biblia que es el hermano de Caín. Y no hay más comentarios. Abel, el hermano de Caín. Como que Abel no tuviera identidad. De hecho, Abel significa vano, vanidad, humo. Algunas traducciones del original, aliento, humo. Es como que Abel fue el sin nombre. El Abel, para lo único que servía Abel, era para poder identificar a Caín. Porque su nombre lo llevaba a Caín, quien era el hermano de Caín. ¿Cierto? Como nosotros, cuando nació Simona, perdimos la identidad porque somos los papás de Simona. Y muchas veces nos bromeamos con esto. Pero Abel fue el sin nombre, sin identidad. Ahora, en este contexto que te estoy contando, en donde Caín fue una persona ensalzada, porque en él se tenía grande expectativa, era importante, era orgulloso de lo que él hacía. ¿Puedes entender por qué Dios fijó su vista en Abel y no en Caín? Podemos quizá aproximarnos un poco y entender por qué Señor Dios
se fija en Abel y no en Caín? Es interesante, porque hay algunos puntos importantes y quiero que vayamos avanzando en este tema, mencionando primero sobre la ofrenda. Vamos a repasar la ofrenda, el enojo, la respuesta de Dios en esta situación y en estos textos. Sobre la ofrenda, ya tenemos el contexto, ya sabemos cómo fue criado Caín, ¿cierto? Induciendo un poco de lo que podemos leer, de lo que dicen algunos teólogos asociados a ese contexto. La ofrenda, esto es bien interesante, porque la ofrenda, hay algunos puntos que es importante destacar, como por ejemplo que Moisés escribe el Génesis estando en el desierto, ¿sí? Estando en el desierto, en un contexto y utilizando recursos para que la gente que lo iba a leer en ese contexto pueda comprender lo que estaba escribiendo. Por ejemplo, menciona que Caín era labrador, mientras que Abel era pastor, ¿sí? Algunos teólogos dicen que esto no tiene mucha lógica, entendiendo de que la raza humana estaba recién surgiendo, de que estaban recién saliendo del Edén, y de que estos oficios, no como el ser labrador o ser pastor, tienen más sentido en el antiguo Israel, en este Israel del desierto, más que en el Edén. Moisés utiliza esos recursos y esos recursos que son de la realidad del momento se ejemplifican, por ejemplo, en este capítulo 4, pero también hay otros ejemplos en Génesis 2.5. Si ustedes me ayudan a buscar, Génesis 2.5 dice lo siguiente. Dice que no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Lo que está diciendo Moisés acá, en el escrito de Génesis 2.5, dice que no habían arbustos porque no habían hombres que la trabajaran, ni había llovido. Esto no tiene mucha lógica porque los arbustos y la vegetación fue parte del tercer día de la creación, ¿sí? En donde no estaba el hombre para que labrara la tierra, ni tampoco había lluvia. Pero el recurso que utiliza Moisés al poder mencionar y explicar al pueblo sobre lo que había ocurrido es que no había arbusto porque no estaba el hombre ni porque había llovido. ¿Me van siguiendo la idea, no? Por lo tanto, Moisés, al poder escribir el relacionamiento o el contexto de Caín y Abel, va generando un relato que le haga sentido a quien lo iba a leer, que era el pueblo de Israel, y le hacía sentido utilizando recursos de lo que él estaba viviendo, como por ejemplo el sacrificio y la ofrenda. ¿Saben que no hay ningún registro bíblico hasta este momento en donde Dios le pida a Caín y Abel una ofrenda? Nunca Dios le pidió una ofrenda. Pero sí era lógico, desde la mirada de Moisés, teniendo el santuario en el desierto, que existiera una ofrenda. ¿Bien? No obstante, en el Génesis, en donde vivía Caín y Abel, Dios nunca le pide una ofrenda. Es más, el concepto primicias o primogénitos viene desde el desierto, de cómo Moisés va entendiendo, entiende los sacrificios. Te quiero invitar a buscar Hebreos 11.4. Hebreos 11.4 nos da ciertas características importantes de lo que es la ofrenda. Pablo declara y usa palabras que quizás son un poco más certeras, saliendo un poco del sesgo que tenía Moisés al momento de escribir, ¿no? Y al momento de poder explicar. Dice Hebreos 11.4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Dios aceptó su ofrenda, dice al final. El concepto más aceptable
que donde dice por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable, esa palabra aceptable en el diccionario Strong, que saca el texto del idioma original, viene de la palabra polus. Y polus, el significado de polus es cantidad, número, abundante, cuantioso, mucho. Si volvemos a leer, dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más cuantioso, abundante, mucho en número, mucho en cantidad. Parece ser que la ofrenda que dio Abel y que Dios miró con especial atención a Abel fue algo cuantitativo, numérico, y no por su cualidad. No era la característica del sacrificio, sino la cantidad que dio. Y esto me hace pensar y me lleva hacia otro texto bíblico, que se encuentra en Marcos 12:43, en donde Jesús está en el templo y una viuda pasa al altar de la ofrenda y da 2 monedas. Y el Señor dice, esta mujer ha dado todo lo que tenía, porque lo dio todo. Parece ser que la ofrenda de Abel tiene que ver con que él dio todo lo que tenía. Abel, al igual que la viuda, se viste de humildad y da todo. Tenemos la idea de mirar la ofrenda de Caín y Abel desde una mirada legal. La mirada legal muestra de que la ofrenda fue aceptada o no aceptada. No obstante, si lo miramos desde un punto de vista relacional, es decir, una ofrenda que tiene que ver, no legal, sino una ofrenda relacional, nos da otra perspectiva. Yo creo que el problema del Edén tiene que ver con una mirada relacional. Hubo un vínculo que se rompió. Hubo un matrimonio que se rompió. No un matrimonio de hombre y mujer, sino un matrimonio vertical. Creo que hoy día Comunidad en Estudio otra vez nos sorprende, ¿no? Porque nuevamente lo hablábamos hace unos minutos atrás. Cómo Dios con su iglesia hacen un matrimonio. Y creo que ese vínculo relacional se rompe desde la caída de Adán. Si miramos la ofrenda de Abel, la ofrenda de Caín desde un punto de vista relacional, encontramos que Caín había roto el vínculo, que no tiene que ver con la ofrenda que él hizo, sino con la relación que él tenía. Si te das cuenta, y volvemos nuevamente a Génesis 4, del 9 en adelante, vemos a Caín interviniendo en distintas maneras. Yo lo subrayé y voy a leer solamente la intervención de Caín. Después de la muerte de su hermano, Caín interviene: ¿acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? Este castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. ¿Acaso Caín, en estos textos, después de la muerte de su hermano, después de haber matado a su hermano, de haber asesinado a su hermano, existe culpa en sus palabras? ¿O acaso él sintió empatía de ver a Eva perder a uno de sus hijos? ¿O solo en él había orgullo en su corazón y era ensimismado en su pensamiento?
creyendo que todo giraba en torno a él. El problema de la ofrenda de Caín no era un problema físico, era un problema relacional. Su orgullo no le permitía ver a Dios. Él creía en él todas las expectativas que se daban al Dios haber mirado a su hermano. Se enojó, se airó, dice la palabra. Cuando yo veo y siento esto, que se ve esta desconexión, ¿no? Y el orgullo me lleva a otra historia de la Biblia, que se encuentra en Lucas 18, 9 y 14, en donde habla nuevamente en un templo y se ve un fariseo y un recaudador de impuestos hablando. Y el fariseo agradeciendo con las manos al cielo, porque él hacía todo lo que le correspondía hacer y no era pecador como el que está acá al lado, que era un recaudador de impuestos. Y levanta las manos, ¿no? Y ora al Señor y dice: gracias porque no soy como él, gracias porque yo hago todo lo que corresponde. Mientras el recaudador dice: perdón. Señor, perdón. Mi pecado es muy grande. ¿Sabes qué? Jesús cierra esta figura o esta imagen diciendo en el último versículo 14, ¿no? Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La ofrenda de Caín y Abel tiene que ser mirada de una manera relacional. Caín estaba totalmente desconectado de la vid y viene a través de su enojo. Y aquí este es el segundo punto que quiero tocar. Génesis 4, 5 y 7, volvamos a Génesis. Dice entonces Jehová, dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Saben que esa palabra, ensañado, en el original es chará? Y se encuentra, cuando uno ve la concordancia, ve otro personaje interesante, que es Jonás. Jonás, el profeta enojón, también se ensañó, de la misma manera como se ensañó Caín. ¿Sabes que si hacemos un paralelo entre Caín y Jonás, encontramos varias similitudes? Uno, que ambos se airaron, ambos se enojaron. El segundo paralelo que hay es que cuando Dios les habla, ninguno de los dos responde. Los dos ignoraron a Dios. Eso aparece en Jonás 4:4. Dios hablándole a Jonás y Jonás ignorando, callando. O como en Génesis, Dios hablándole a Caín y Caín ignorando a Dios. Y último punto en paralelo, seguramente hay más. Ambos tienen un problema de cómo Dios se relaciona con los otros. Tanto Jonás como Caín tienen un problema de cómo Dios se relaciona con los otros. Y esto me llega a mí también. ¿Acaso yo tengo un problema de cómo Dios se relaciona con los otros? ¿Tú tienes algún problema con la idea de que todos puedan salvarse? Eso fue lo que pasó a Jonás. Jonás vivió eso. Todo Nínive se salvó. ¿Tienes algún problema con eso? ¿En la relación que tiene Dios con tu hermano? Porque la pregunta que le hace Dios es: ¿dónde está tu hermano?
Esta idea nuevamente me lleva a otro capítulo y pasaje de la Biblia que tiene que ver con el hijo pródigo. Dos hijos, uno que estaba con el padre y otro que estaba lejos del padre. Uno que volvió a los abrazos del padre y otro, estando cerca del padre, huye y no quiere entrar. Y viendo a un padre rogándole a su hijo para que entre a la fiesta, su orgullo, su ira, su enojo, desconectado totalmente de la realidad, hace de que él arranque, que ignore al padre amante, al padre amoroso. Tercera idea. ¿Qué dice Dios? Hemos visto la relación entre los hermanos, la ofrenda que ocurrió, el enojo de Caín. ¿Qué dice Dios? Génesis 4:9. El Señor le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? ¿Qué has hecho?, dice el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano me reclama justicia. Primera pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Saben que esta pregunta igual me confronta? ¿Dónde está tu hermano? Si Dios me pregunta a mí, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu prójimo? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hermano? ¿Saben que esa pregunta, antes de Caín, se la había hecho a Adán? En Génesis 2:9 dice: ¿dónde estabas tú? Adán dice que estaba desnudo, sentí miedo. ¿Qué has hecho? La misma palabra, la misma expresión que Dios le hace a Caín, se lo había hecho previamente a sus padres. Génesis 2:13. Dios diciéndole a Adán y Eva: ¿qué has hecho? Sin duda, preguntas que te confrontan. Sin duda son preguntas que te hacen reflexionar, ¿no? Cada uno de ustedes está haciendo una imagen distinta a un familiar, a un hermano literal, a un amigo. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? La otra palabra que dice Dios: desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Yo les pregunto, ¿qué es que la tierra reclame justicia? ¿Que la tierra sea justiciera? ¿Qué es que la tierra reclame justicia? Yo me hice esa pregunta ahora preparando el tema. ¿Qué significa que la tierra reclame justicia? ¿Sabes qué encontré en Isaías 58, 6 y 7? Por favor, pueden buscarlo. Isaías 58, 6 y 7 habla de la justicia de Dios. Repito, Isaías 58, 6 al 7. Hablando de la justicia de Dios, dice: ¿no es más bien el desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y con el pobre errante albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Sabes que Isaías está hablando del ayuno? Y me pueden decir: oye, Gustavo, está sacando el texto de su contexto. Ciertamente Isaías habla del ayuno, pero no del ayuno que conocemos nosotros. No del ayuno en donde nosotros
Hacemos huelga de hambre para que Dios nos cumpla algo que queremos. Porque muchas veces hacemos así un ayuno, ¿no? Hacemos huelga de hambre. No, Señor, ya sabes lo que pido y voy a ayunar para que tú me lo concedas. No está hablando de ese ayuno. Está hablando del ayuno de Dios. Y el ayuno de Dios tiene que ver con dejar de alimentar el orgullo. Dejar de alimentar tu orgullo. Cuando tú dejas de alimentar tu orgullo, pasas a pensar en los demás. Ya no te ensimismas en tus problemas. Dejas de alimentarte. Comienzas a pensar en los demás y a practicar la justicia. El verso siguiente dice: entonces, si haces eso, si comienzas a ayunar y dejas de alimentar tu orgullo, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. Ahí está la justicia de Dios. La justicia de Dios irá delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Verso 10. Entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. ¿No dicen amén? Amén. Ese es el ayuno. Esa es la justicia de Dios. ¿Se notaron la última parte del verso? No te escondas de tu hermano, nuevamente preguntando ¿dónde está tu hermano? Isaías, haciendo la conexión y el nexo con el Génesis. Interesante. La justicia, la tierra reclama justicia. La tierra reclama de que te conectes a Dios, de que comiences a tener armonía con el Señor, de que dejes de alimentar tu orgullo. Es la única forma de poder brillar y estar en la presencia del Señor. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia y la justicia irá delante de ti. Quiero hacerte algunas preguntas para que vayamos pensando en cómo Dios va respondiendo en este relato bíblico tan interesante como el de Caín y Abel. Preguntas para pensar. ¿Dios se enojó con Caín o Dios tuvo misericordia de Caín? ¿Dios condenó a Caín o le informó lo que él iba a vivir debido a su orgullo? ¿Saben qué tendemos a pensar? De que Dios dice lo malo, maldice. Uno de los errores más grandes es que creemos que Dios maldice. Y el problema de eso es que Dios no cambia. Dios siempre es bueno. El principio, por favor, queridos, el principio es que Dios siempre es bueno. Él no cambia. Nosotros cambiamos. Nosotros tenemos doble ánimo y triple ánimo a veces. Él no cambia. ¿Dios condenó a Caín o le informó lo que iba a vivir debido a su orgullo? ¿Dios pagó el pecado de Caín con lo que merecía? O sea, la muerte. ¿O tuvo misericordia impidiendo que alguien hiciera lo mismo que él hizo con Abel? ¿Ustedes saben que Dios puso un sello en Caín para que Caín no viviera lo que él había hecho con su hermano? Y tener un espacio de tiempo, de vida para poder reflexionar, arrepentirse, volver en sí. Para mí eso es misericordia. Según Romanos 6:23, ¿quién paga con muerte? ¿Dios o el pecado? Según el mismo texto, ¿quién paga con vida? ¿Dios o el pecado? ¿Qué vale más para Dios? ¿Las personas o su pecado?
Para ir terminando, queridos, la historia de Caín y Abel es un reflejo de la historia de la humanidad. ¿Saben qué? El relato de Génesis 4 en adelante, y que hemos estado hablando ahora, en ningún momento Abel habla. Abel es silenciado. Mientras que Caín, el agresor, el asesino, el malhechor, el orgulloso, es el personaje principal. ¿Acaso eso no ocurre hoy en día también? Las víctimas son silenciadas, mientras que los asesinos, malhechores, sacan la voz. Hebreos 11, 4. Hebreos 11, 4, un texto que ya habíamos leído. Dice: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. ¿Saben que la palabra ofreció viene del verbo prosperó, que se deriva del verbo ferró? Y ferró significa tolerar, cargar, soportar, sobrellevar pacientemente, perdonar, abstenerse de castigar de aquel que le hizo daño. Por la fe Abel ofreció, quiere decir por la fe Abel toleró, cargó, soportó, sobrellevó pacientemente, perdonó, se abstuvo de castigar de aquel que le hizo daño. Hebreos 12, 24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Saben que el escritor, el autor de Hebreos, compara la sangre de Jesús con la sangre de Abel? Y tiene que ver con el propósito que cumplió esa sangre. El sacrificio de Abel se presenta como una figura, como un tipo del sacrificio de Jesús. Isaías 53:7 dirá: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja se enmudeció ante su trasquilador, ni siquiera abrió la boca. ¿Saben qué? La ofrenda de Abel tiene que ver con su vida, que él decidió callar, que él decidió estar en silencio, aguantar y saciar la sed de hambre del deseo de su hermano, tal como lo hizo Jesús. Él cayó en silencio, pudiendo gritar, pudiendo defenderse. Abel, el sin nombre, el hermano de Caín, el sin propósito, fue la figura de Jesús. El gran sacrificio de Abel fue su vida. ¿Saben que Abel es símbolo de Jesús? El símbolo de Caín, ¿quién será? Nosotros. Nosotros somos Caín. El tema de este sábado podría haber sido Gustavo. Podría haber sido Gerson, Carlos. Pongan su nombre. Todos nosotros somos Caín, que matamos al cordero. ¿Saben qué?
Hebreos 2. Hebreos 2 muestra una figura muy especial. Hemos estado hablando de los hermanos, las peleas entre hermanos, la responsabilidad de ser hermanos mayores. Hebreos 2 pone a Jesús como el hermano mayor, el que se hace cargo, el que nos guía. Nosotros no pudimos hacerlo, ninguno de nosotros. Nuestro orgullo fue mayor. Y cuando a Jesús le preguntan, ¿dónde están tus hermanos? ¿Qué dice Jesús? ¿Se queda en silencio? ¿O ahí saca la voz? Los que se quedaron en silencio fue Jonás, Caín, nosotros. Yo me quedo en silencio. Pero cuando a Jesús le dicen, ¿dónde están tus hermanos? Él dice, aquí están, protegidos, guardados, están salvos. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. No yo, sino Cristo. ¿Dicen amén? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.